gustas, empezamos con la clase y comentamos rápidamente de lo que habla este tema con respecto a, pues eso, cómo se están haciendo el currículum, que en cierto sentido, bueno, tenemos que ver cómo se evalúa el currículum, ¿no? Pero en cierto sentido ya vimos en otras materias qué es el currículum, más o menos ya lo entendemos. Siento que a veces como que se repite un poquito porque la información no es nueva, ¿no? Sino que Ujú. sino que es como si ya la hubiéramos visto y es que ya la vimos en otros momentos. Sin embargo, aquí es como que deberíamos enfocarla un poco a la... Ajá, es que tiene como otra área. Ah, Digamos que el mismo tema se puede enfocar en otra área. exactamente, ¿no? Entonces, ahí En está. este caso, la evaluación. La evaluación de currículum en lugar de la Es evaluación del alumno, ¿no? exactamente, ¿no? Y que entendemos precisamente que la evaluación del currículum tiene que ver con la factibilidad que, pues que se merece con respecto a un espacio educativo, ¿no? Entonces, no sé si quieras comentar alguna otra cosita con respecto a la lectura. Bueno, es que nos hablaba de varios modelos Ajá, de varios modelos. que ya vimos anteriormente, los dos anteriores. Creo que hasta también por objetivos ya lo habíamos mencionado. Sí, de alguna manera. Pero ahora nos enfocamos un poco más en lo que Ajá. es ah, es enfocado en un modelo por competencias. Uh-huh. Eh, Creo que ya habíamos visto que las competencias incluyen eh, pues, habilidades, actitudes, conocimientos, digamos, las tres dimensiones del saber, el saber, saber ser y actuar, algo así, sí, Claro. ¿no? Entonces va a incluir todas esas áreas eh, y van a ser evaluadas y se va a aceptar como aprobada, se podría decir así, cuando el alumno eh, logre hacer demostración de ellas en el ámbito eh, profesional, podría decirse así, en el Mm, ámbito, no solo en el ámbito profesional, sino que en todos los ámbitos de uh-huh. adquisición de dichas competencias, es decir, de esos conocimientos, habilidades y aptitudes, ¿no? Uh-huh. Entonces, la competencia es demostrable en la práctica. Okay. Eh, bueno, entonces, un modelo basado en competencias es precisamente eso, ¿no? El currículum que busca generar competencias en los alumnos, Uh-huh. en el que se estructuran pues los objetivos. También nos mencionaba algo, bueno, de los pasos que deben seguirse Uh-huh. como para elaborar un currículum que esté basado precisamente en las competencias. Nos dice que en un modelo así deben introducirse las competencias más básicas, que son Uh-huh. las de comunicación, Uh-huh. los de social, ambiente social, Uh-huh. biológico y físico, así como el de ética y religión, Uh-huh. y juego y uso del ocio, me parece. Sí, Sí, creo que sí. ok. Que son digamos, como las básicas que se tendrían que desarrollar en los alumnos, que digamos que todo modelo o plan deberían considerar en una institución, ¿no? Algo así. Uh-huh. Pero que hay competencias más específicas de acuerdo a, eh, no sé, la disciplina, de acuerdo al ámbito al que
que se busca pues de cierta forma desarrollar. Nos dice que en este modelo los cursos que se van a presentar están definidos por agrupamiento y secuenciación de las competencias. Y que dichas competencias tienen que ser evaluadas para saber su consecución, saber si se consiguieron o no se consiguieron y qué se puede reforzar. Okay. Nos dice que se deben establecer estándares de desempeño, es decir, qué tanto se ha cumplido o qué tanto se ha generado una competencia. Por ejemplo, le ponen en, no sé, un aprendizaje, no, una competencia que se desea desarrollar y se pone que si es deficiente o aceptable o, ¿cómo se llama? Aprobable, no sé cómo se le llame. Niveles de concreción, o ¿cómo le dicen? Ajá. Niveles. Entonces se temen establecer esos estándares de desempeño, identificar las necesidades curriculares a nivel individual, establecer el marco para el esquema curricular, desarrollar la estructura, objetivos y contenido. Aquí pues hace referencia a cómo es que se van a ir presentando, ¿no? Los contenidos, en qué orden, ¿no? Y qué es lo que se espera lograr, ¿no? Los objetivos de establecer su alcance. Nos hablaba de unos métodos también de entrega que coincidan con las necesidades operativas e individuales. Esto lo entiendo como el cómo se van a presentar los contenidos y que sean tal vez apropiados para el contexto y las personas. Bueno, así los alumnos. Y también nos dice que tenemos que construir evaluaciones basadas en la aplicación de nuevas habilidades y conocimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que elaborar un elemento o una forma de evaluar, una herramienta de evaluación que nos permite identificar la consecución de las competencias, algo así, y pues ya se entrega de cierta forma un currículum dirigido a las necesidades individuales y de la organización. O sea, es como el currículum que ofrece, digamos, el IEDEP, ¿no? Ya se establecieron las competencias que se requieren para tal disciplina, para tal licenciatura. Ahora ya se va a presentar y eso es como lo que nosotros tendríamos que como haber checado cuando entramos a la universidad, ¿no? De qué es lo que se espera también. Bueno, de cierta forma saber qué es lo que se deseaba o lo que deseamos o que desean transmitir o lo que se desea presentar en los contenidos para nuestra formación, ¿no? O algo así. Entonces, pues, en sí es este modelo que nos ayuda a, pues, a desarrollar competencias que no solo nos van a beneficiar para el ámbito profesional, sino para todas las áreas, tanto social, individual, etcétera.
Bueno, sí. eh, Creo que este currículum del que nos mencionas algunas cosas, ¿no? En este sentido de competencia que tiene que ver específicamente con las habilidades, metodologías, experiencias, estrategias que vamos a aplicar para desarrollar en un cierto momento, en un contexto específico o resolver un problema, ¿no? Se está intentando hacer desde lo nacional, ¿no? Eh, bueno, hay algunas cosas ahí como, por ejemplo, en este sentido de las competencias básicas de las que hablabas, que era precisamente el de la comunicación. Y creo que en este sentido la comunicación no tiene que ver solamente con poder hablar con el otro o con la otra, sino con... O la idea tendría que ser del poder narrarte, ¿no? Yo uniría esta parte con Paulo Freire en el sentido de que él dice que la educación tiene que ser para cambiar nuestra conciencia histórica, ¿no? Em, que eso es lo que yo aportaría en este sentido de las competencias, ¿no? Recordando pues nuevamente qué cosa es la competencia. Ser competente significa, dejando de lado la competencia de uno y otro, a ver quién es mejor, ¿no? Sino ser competente significa precisamente que él o la estudiante, que él o la profesionista, que él o la universitaria eh, tengan la habilidad de poder resolver cualquier problema que se les proponga o que se enfrenten, ¿no? De la mejor manera usando todas estas habilidades o usando todos estos conocimientos, estas experiencias, estas estrategias, estas metodologías, eh, para que ese problema quede resuelto, ¿no? Eso es ser competente, ¿no? Se supone que en ese sentido va la competencia. Y en este sentido de hacerlo currículum, ¿no? Eh, lo que se pretendía en algún momento era que nuestros estudiantes, que nuestras estudiantes salieran con las competencias para la vida. No sé si lo habrán escuchado, es decir, ser competentes para la vida, que no es poca cosa, sino que es decir, que salieras preparado o preparada para que pudieras resolver pues, los problemas que la vida nos enfrenta, ¿no? ¿Cómo los resolvemos? Es decir, no es que la mayoría de la gente que no tiene educación formal, digamos, educación de la escuela primaria, secundaria, el bachillerato, la universidad, no sea competente, ¿no? Porque de alguna manera todos resolvemos las situaciones cotidianas que nos pasan en la vida, ¿no? Es decir, entonces somos competentes. Pero en ese sentido de que el estudiante sea competente, quiere decir que la forma o la manera en la que el otro, la otra, el que está educado en este sentido de competencias, va a resolver un inconveniente en menor tiempo, ¿no? Porque ya tiene un conocimiento previo, es decir, no está experimentando, sino que tiene un conocimiento previo, ¿no? Um, y en ese sentido, las competencias, ¿no? Creo que ahí es donde necesitamos recaer. Ahora, esa competencia es esta capacidad de poder resolver los problemas, ¿no? Usando todo este bagage de conocimiento, experiencias, metodologías y todo lo que ya dijimos. Y más propiamente dicho, desde uno de los autores que aquí menciona, de Kluwer, que es la capacidad observable en un estudiante que integra múltiples componentes, incluyendo conocimientos, habilidades, valores, actitudes, ¿no? Etcétera.
para, él lo dice así, deseables para la vida real. Bueno, es decir, que nosotros podamos resolver los problemas dentro de nuestros espacios educativos. Un ejemplo claro de competencia. En el caso tuyo, compañera Gise, estás siendo competente al no esperar que haya un apadrinamiento que te diga, bueno, ya entra a la institución y empieza a dar clases. Es decir, tú estás buscando, estás investigando, estás usando toda esa esos múltiples componentes, toda esa información, todo ese bagage de conocimiento que tienes para lograr una meta que deseas o un problema cotidiano en el que te estás enfrascando, ¿no? Es decir, si no tienes la información, tienes la competencia de buscar la información, ¿no? Es decir, de hacer una búsqueda de información con conciencia. No me voy a una página de Facebook, ¿no es cierto?, a buscar una información donde me vayan a pedir quizás un dinero para que yo pueda entrar a dar clases o pueda yo entrar a la SEP. Es decir, somos conscientes, somos competentes en el sentido de que la información que es verídica va a estar en plataformas digitales verídicas que están asociadas específicamente a una institución federal, ¿no? O a la SEP en cierto sentido, ¿no? Y que tienen ciertas terminaciones específicas en la red, etcétera, etcétera. Es decir, eso es parte de la competencia. Ahora, tú estás haciendo todo el proceso, estás inmiscuyéndote en ese problema del poder entrar a un espacio, ¿no? Y eso implica que eres competente en la comunicación. Es decir, no solamente estás escuchando la información, sino además estás comunicando o estás en acuerdo, en desacuerdo y exiges, ¿no? Y eso también tiene que ver con las competencias relacionadas en el ambiente social, ¿no? Es decir, nosotros como docentes no podemos ser apáticos, ¿no es cierto? Necesitamos esa socialización con los otros y con las otras. Es decir, muchos de nosotros, aún en este sentido de la competencia o del currículum basado en competencias, muchos de nosotros, los profesores, no éramos competentes en este sentido del ambiente social. Imaginemos a un maestro de matemáticas, por ejemplo, o al menos a los que a mí me tocaron, ¿no? Llegaba y escribía su ejercicio y no te lo explicaba, o te lo explicaba una vez y ya no había este proceso de reciprocidad con respecto a el compartir la información, ¿no? Y en ese sentido faltan esas competencias. Se supone que en este currículum lo que necesitaríamos es que seamos competentes en la comunicación, pero también seamos competentes en este sentido de el ambiente social o de la relación social, ¿no? En el ambiente físico, ¿no? En el ambiente físico. Es decir, que nosotros podamos ser éticos en este compartir de información, ¿no? Y que eso comprendan nuestros estudiantes, que comprendan nuestras estudiantes, ¿no? Que sean competentes en ese sentido, que pregunten, que socialicen, que se puedan comunicar, que expresen. Ese es lo que yo creo que se debería de trabajar con este sentido de competencias. Y bueno, ya hablamos de la competencia en este sentido de la ética, ¿no? O en este sentido de la moral. Es decir, también tiene que ver con la sociedad, ¿no? También tiene que ver con la sociedad, pero en este sentido de lo que la sociedad en sus normas morales se permite que se realice, ¿no? Es decir, yo puedo ser muy competente, ¿no? Alguien decía en algún momento, creo que fue ayer o en algún momento que estuvimos en la universidad,
Ahorita voy, ahorita voy. En la universidad, ayer o antier, decía, es que alguien decía, no, yo para las matemáticas soy malísimo, por eso no me fui al CECIT, porque su programa, su currícula, ellos no lo decían así, pero su mapa curricular implementaba o incluía demasiadas matemáticas, y yo soy muy malo para las matemáticas. Y alguien más decía, oh, yo también soy muy malo para las matemáticas, y aún así pasé copiando, ¿no? Es decir, se hizo competente copiando, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿es ético o no es ético? ¿No? O, por ejemplo, el profesor o la profesora, en este sentido también de las competencias éticas, ¿no? ¿Cómo pasa a los alumnos? Es que el alumno se lleva muy bien con ese alumno y, pues bueno, lo pasa de compas, ¿no? O le llevan un tequila o le llevan un regalo, etcétera, y ya los pasa, ¿no? Eso tampoco es ético, ¿no? Tampoco es ético. Es decir, nosotros debemos estar formados en ese sentido de la ética. Por ejemplo, cuando enseñas a tu hijo o a tu hija, ¿no? Y tu hijo o tu hija no comprende lo que le estás compartiendo. Y entonces lo que haces es, ay, mira, se hace así, de esta manera. No tienes una competencia ética, ¿no? Porque tú le haces el trabajo. ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Pues precisamente en todo ese bagaje de conocimiento, todo ese bagaje de estrategias, todo lo que me permite precisamente que el otro pueda adquirir los conocimientos. La compañera Itzel comentaba hace un momento. Es que el compañero de matemáticas ya dejó olvidados algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás no tiene esa competencia ética, ¿no? Decir, bueno, yo no voy a perder mi tiempo con ellos que no quieren aprender, son unos burros, mejor me voy con los que sí quieren aprender, ¿no? Es decir, no tendríamos que desexcluir a los que menos pueden y irnos con los que más pueden porque me van a hacer ver mejor, ¿no? Sino intentar precisamente en ese sentido de lo ético, en ese sentido de la competencia ética, pues integrar a todos y a todas dentro de los espacios educativos, ¿no? Buscar las estrategias, eso tiene que ver con la competencia, con nuestra competencia como docentes. Ahora, los estudiantes deben de alcanzar esa competencia ética en el sentido de que puedan demostrar precisamente sus conocimientos. Y eso llevará a una ética profesional, ¿no? Y bueno, en este sentido de la religión, con la competencia relacionada con la religión, yo creo que no sé si tenga mucha relación con lo educativo, pero supongo que es en el sentido de, pues de respetar sus costumbres o sus religiones, ¿no? Y, y yo lo vería más como en este sentido de la competencia ética, no tanto en el sentido de la competencia de la religión. De hecho, cuando lo leí, yo pensé y pensé en qué se vinculaba y realmente, bueno, yo no lo tengo claro, ¿no? Como es que debe de haber en este sentido curricular, ¿no? En este sentido de la currícula por competencias, debemos meter la religión ahí. No entiendo la relación. Quizás alguna de ustedes la comprendan, igual podemos resolverlo, ¿no? Yo creo que es precisamente en este sentido de respeto a los otros y a las otras. El cuarto. Adelante, compañera Gise. Ajá, yo creo que hace más referencia como a la aceptación, a la inclusión Ok, justo. de diferentes culturas, creencias. Sí, Entonces, el respeto a sí, eso, ¿no? justo A eso. Sí, interculturalidad. ok. De hecho, sí, justo eso, compañera Gise. No veo otra relación. Bueno, desde lo que estamos viendo, desde la ética, yo creo que tiene que ver más con esto de la pluralidad, ¿no? De religiones, de la interculturalidad de creencias.
¿no? Y el respeto hacia ellas, ¿no? No sé por qué lo metieron ahí, quizás este señor, ¿cómo se llama el señor? Ángel Díaz Barriga, en algún momento nos pudiera explicar por qué mete en esto educativo la vinculación con la religión, ¿no? No se me hace lógico, también desde el artículo constitucional tercero. Pero, bueno, inferimos que es eso, ¿no? Inferimos que es el respeto a las creencias de los otros. Muchas gracias, compañera Gise. Ahora, con respecto a las competencias de juego, ya lo estuvimos hablando en la clase pasada en inclusión. Ya quedamos de acuerdo que el juego es muy importante. Ahora, ¿se debe de ser competente en el juego? ¿Cómo lo entendemos? Entendemos que tengo que ser muy bueno jugando básquetbol o fútbol o voleibol o o a las atrapadas o a la, no sé, en mis tiempos creo que había la roña o no sé cómo se llamaban, ¿no? Esos juegos infantiles, ¿no? Debemos de ser competentes en ese juego, es decir, ser el mejor de lo mejor de lo mejor, o debemos de ser competentes en el sentido de divertirnos con el juego que estemos haciendo y hacerlo porque me gusta, ¿no? Es decir, no ser lo mejor de lo mejor, sino más bien competentes en el sentido de que me agrada. Adelante, compañera Gise. Como decíamos, saber aprender a Ok, través del juego. ok, sí, ¿Mm? creo que es eso, ¿no? O sea, divertirme y en la diversión seguramente que voy a aprender más, ¿no es cierto? Es decir, no ser el mejor de lo mejor, sino divertirme en ese sentido y en ese juego o en esa parte lúdica voy a aprender más cosas y eventualmente me voy a hacer mucho más competente en esa actividad. ¿No es cierto? Y además de la práctica, ¿no es cierto? Necesitamos practicar. ¿Quieres ser un buen bailarín? Bueno, practica, diviértete y eventualmente te harás más competente en esa disciplina, ¿no? Y hablando de eso, de disciplina, bueno, hay que ser disciplinados en esa disciplina, ¿no? Para aprender mucho más. Y habla, dice, del uso del ocio. Esta parte me pareció realmente importante porque ¿qué entendemos por ocio? ¿Quién me dice qué es el ocio? ¿Qué creen que es el ocio? Podría, es que tiene como dos partes, Ujú. ¿no? Donde tiempo que no haces nada, Ok. ajá, tiempo en el que no haces nada y saberlo aprovechar, pero entonces ya no sería tiempo de ocio. Ajá. Entonces, eh, también, o saberlo desde qué perspectiva, ¿no? Desde qué utilización del tiempo de ocio de una manera productiva o Ujú, solo para descanso personal, ujú, individual, no ujú. sé. Entonces son como dos vertientes, no sé. Ok, es como un poco confuso, ¿no? Porque el tiempo de uso es cuando, perdón, el tiempo de ocio es cuando estás de flojo, ¿no? Eso es lo que entendemos, o en esa perspectiva es cuando decimos es que estoy de ocioso, ¿no? Y estar de ocioso es, por ejemplo, estar eh, arreglando lo que comentábamos hace un momentito, ¿no? Una bocina, una radio, una licuadora, arreglando algo, o sea, no lo sé hacer, pero estoy de ocioso. ¿Qué significa? Que estoy buscando algo, ¿no? Es un tiempo de ocio. O otro tiempo de ocio podría ser cuando juegas, ¿no? Por ejemplo, te vas a jugar y específicamente es tiempo de ocio, perdón, cuando juegas y no aprendes más, ¿no? Pero cuando es tiempo de ocio y tú aprendes algo nuevo, aunque sea un juego, aunque sea viendo una película, aunque sea yendo al cine, ¿no? Es decir, y tú aprendes algo nuevo, es un tiempo de ocio que puede ser utilizado como una competencia, ¿no?
Tanto es así que ya les he mencionado que en Oaxaca hay una maestría que se llama maestría en ocio, ¿no? Algo así, no tengo bien el nombre, pero hablan del ocio, cómo es que nosotros en el ocio aún podemos seguir aprendiendo. No, no forzosamente que haya una producción, ¿no? En el sentido de producir algo, sino en el sentido de obtener conocimiento. Entonces, debemos de ser competentes en ese sentido. Por ejemplo, ¿qué podemos aprender en este tiempo de ocio de estar jugando con nuestros hijos? O de estar jugando con el perrito, o de estar viendo un atardecer. ¿Cuál es lo que aprendemos? ¿Cómo podemos ser competentes en ese sentido? ¿No? Es decir, siempre hay en este tiempo de ocio posibilidad del conocimiento. Siempre, siempre. ¿No? No sé si me explico ahí. ¿No? Es decir, unimos ocio con juego y en el juego ya entendimos, ya comprendimos, ya nos queda claro que se puede aprender, pero es ocio, ¿no es cierto? Ah, pero hay, en este sentido de aplicarlo a las escuelas, hay un plan bien planeado, bueno, hay un plan bien elaborado, ¿no? Que me lleva hacia un aprendizaje. Pero cuando nosotros nos ponemos a jugar, ¿hay una planeación? No existe una planeación, ¿no es cierto? Simplemente vas porque alguien te invitó, te vas a jugar fútbol, etc. Sin embargo, aprendes algo. En ese tiempo de ocio se puede aprender algo. Podemos obtener conocimiento, ¿no? Y desde ese punto de vista, creo yo que lo intenta dar a conocer Ángel Díaz Barriga, ¿no? En ese sentido de la competencia. Debemos de ser competentes en el uso del ocio. Es decir, no podemos pasarnos trabajando todo el día, sino necesitamos también dentro de nuestras necesidades este espacio de ocio, ¿no? Este espacio donde no tenga que estar pensando en qué vamos a comer, no tenga que estar pensando cómo voy a hacer tal cosa, que en las planeaciones, que en las evaluaciones, que sino este espacio que es para mí, ¿no? Un espacio donde yo pueda sentarme en algún momento, ¿no? Ver la puesta del sol, sentir el viento en mi rostro, leer un buen libro o simplemente estar ahí, ¿no? Como cuando vamos a la playa o a algún río o a algún espacio, es un tiempo de ocio. Adelante, compañera Gise. Ajá, y es que ahí también entra como el ocio, tiempos de ocio positivos y tiempos de ocio negativos, Uh -huh. porque puedes dedicar el tiempo, no sé, a hacer, este, a lo mejor Maldades. actividades ilícitas Ajá, que ok. impliquen ese tipo de cosas, ¿no? Y hay, como lo mencionó usted, tiempos de ocio positivos, que es de donde pues te sientes a ver el atardecer, buscas tal vez tranquilidad para ti, relajarte, Uh -huh. eso siento que es parte positivo del ocio y la parte negativa es así cuando te dedicas a hacer cosas pues ilícitas que implican tal vez un delito o lo que sea o que dañan tu salud. Sí, o que implica un daño hacia una tercera persona, ¿no? Pero, por ejemplo, yo pensaría un tiempo de ocio, digamos, entre mis familiares, ¿no? Me siento, nos tomamos unas cervezas, platicamos. Es un tiempo de ocio, ¿no es cierto? Pero sí hay un conocimiento ahí. Aunque podríamos decir, no, pero es que están tomando, es que están digamos, no estamos haciendo el daño, sino es difícil definir este tiempo de ocio, ¿no? En este sentido positivo. A veces podría caber o podríamos interpretarlo como negativo, pero en realidad no lo es así, ¿no? Bueno, más o menos en ese sentido voy con esta competencia del ocio. Adelante, compañera Itzel. No, palabra, pero mire, realmente exacto, aquí es donde salen muchas definiciones. A lo mejor yo la ocupaba mal, Ajá. pero pensando, por ejemplo, cuando mi sobrino iba a hacer algo y se caía Uh -huh. y
como esa mentalidad de decir, eso te pasa por ocioso, Oh, pero yo ok. le decía como de curioso, ¿no? Ujú, Entonces es donde, bueno, sale otras maneras, ¿no? Pero yo así lo tenía, como que ese concepto de como de curioso, como de hacer exacto cosas que ujú. Ok, ok. Pues creo que también podría ser ese tiempo de ociosidad como ese tiempo de curiosidad. No lo había yo pensado desde ese punto de vista, pero bueno, yo creo que los niños son muy ociosos, ¿no es cierto? Siempre andan curioseando, siempre se caen, siempre se pintan la cara. Recién ahorita mi sobrino anda todo pintado de la cara de negro y del el ojo casi se pinta el ojo de amarillo o de algún color fosforescente. Es decir, eh, podríamos llamarlo como ocio, ¿no? Es muy ocioso el niño. Pero es que es precisamente desde ese punto de vista del que yo creo que estamos definiendo entre todas, que deberíamos de ser competentes en ese sentido de la ociosidad. ¿Por qué hacen lo que hacen los niños, no? Es decir, ¿por qué agarran y pintan la pared, no? Y tú lo ves que está pintando la pared y se detiene, ¿no? Y se detiene para ver si tú lo regañas o si tú le dices algo o no le dices nada, ¿no? Es decir, lo hacen por curiosidad también, ¿no? Lo hacen por curiosidad, por justamente aprender nuevas cosas, que eso podríamos meterlo en la categoría de ociosidad positiva, decía la compañera Gise, ¿no? Y digo, otra ociosidad es que anduvieran los niños pegándole al perro, sabiendo que el perro ladra o le duele cuando le pegas, ¿no? Es decir, digamos, difícil tener una definición total de ocio. Adelante, compañera Gise. Ajá, porque también puede definirse como travesura, ¿no? ¿Cómo travesura? Travesura o sea, y creo que va a depender mucho de la visión de cada uno, ¿no? Ujú, Porque tal vez si al niño ya se le dijo que no pintes la pared, puedes pintar en las hojas, ujú, y ya van reiteradas ocasiones que se le dice, y aún así el niño quiere ir ahí precisamente, entonces ya sería más como una travesura, ¿no? Porque ya se, se le dijo, ya se le explicó. ujú. Quiero pensar así. Y ya hay otros que van a decir, ah, no, pues es que a él le gusta ir ahí, o sea, le gusta pintar la pared, o no sé. Entonces es como de una, puede ser pasar de una travesura, de pasar de cómo es que vemos las cosas que hacen, ¿no? O Ok, cómo es que se han manejado las situaciones y que, ajá, o sea, cómo es que llegan a hacer una travesura o un tiempo de ocio, un tipo de ocio. claro. Sí, en ese sentido creo que es difícil definirlo para nuestros niños. En el caso de nosotras, creo que ya lo definimos, ¿no? Que es un tiempo de ocio, es un tiempo que te dedicas para ti, ¿no? Es decir, es el tiempo que dedicamos para nosotros. ¿En qué? En lo que queramos dedicarlo. Viendo una película. Pero es que estás de ocioso, ¿sí? Pero es un tiempo para mí y de esa película yo saco cierto aprendizaje. De hecho, no sé si les pasa a ustedes, seguramente que sí, que ahora vemos las películas o vemos cualquier serie y estamos relacionando con lo que ya sabemos, con lo pedagógico. ¿Y por qué hizo esto? ¿Y qué le pasa a esto? Es decir, no somos ajenos a lo que estamos viendo. O vemos una acción de un niño y pues sí, lo vemos como travesura, tal vez, ¿no? Y decimos, bueno, pero ¿por qué hizo esta travesura el niño? ¿Qué fue lo que pasó? Es decir, estamos buscando esa reflexión. En este sentido, pues bueno, para ir cerrando, las competencias en el uso del ocio
tienen que ser específicamente entendiendo que el ocio, en el caso de los niños, es algo que puede ser tomado como curiosidad, ¿no? Son ociosos, son curiosos, están investigando, están viendo qué es lo que sucede. En el caso de nosotros, es como un tiempo para nosotros, pero que también podemos, digamos, aprender en ese espacio de ocio, ¿no? De hecho, en espacios de ocio es cuando aprendemos mucho más. Y también está la otra parte, ¿no? Donde la ociosidad puede ser enfocada hacia el daño de otras personas o de otros objetos o de algunos animales. Y lo cual eso desde la ética anterior, ¿no? Ya no es correcto. Nosotros debemos de educar en estas competencias con respecto a, déjenme ver, por aquí lo decía, en las competencias deseables en la vida real, que eso lo dice Kluwer, ¿no? Y bueno, para ir avanzando en este proceso del currículum basado en competencias, estos currículums o esto tiene una metodología de ser formado, ¿no? Es decir, necesita un agrupamiento, necesita una secuenciación, ¿no? Para que se genere esta competencia, pero esta competencia nunca va a ser finalizada, sino que genere una nueva competencia. Es decir, los cursos que ya se definen en los espacios educativos para digamos, el semestre, el cuatrimestre, el mapa curricular, están agrupados en estos contenidos, pero estos contenidos deben de ser secuenciados, ¿no? Es decir, necesitamos empezar desde lo más fácil de aprender hasta lo más complejo de aprender. Y en ese sentido va a haber una secuenciación. Y en ese aspecto necesitamos ir generando competencia tras competencia, ¿no? Y bueno, estas competencias se tienen que evaluar precisamente de una mejor manera. Aquí lo propone desde estrategias instruccionales y de apoyo, pero nosotros necesitamos buscar también estas evaluaciones desde más lo cualitativo. Claro, necesitamos lo cuantitativo, pero vincular estas dos formas de evaluar para que efectivamente podamos ver qué tan competente es nuestro alumno o nuestra alumna, ¿no? En el sentido que habla Cougar, ¿no? En este sentido de la capacidad observable que el estudiante tiene para utilizar estos múltiples componentes, incluyendo sus conocimientos, sus habilidades, sus valores, sus actitudes para resolver un problema específico. Lo que nos pasa con respecto al conocimiento. ¿Cómo se demuestra el conocimiento? No se puede demostrar en un examen, ¿no es cierto? Sino se demuestra en la aplicación de ese conocimiento. Y eso es lo que intenta buscar este modelo de currículum por competencias. Ahora, ¿cómo se diseña ese currículum? ¿No? ¿Cómo se diseña ese currículum? Ya hablaba la compañera Giseo, ya los había mencionado, que son varios puntos, me parece que son 7. Que el primero es establecer estándares de desempeño, es decir, como estos objetivos a los que queremos que el alumno llegue al final. Es decir, saber cuáles son precisamente o cuál es la capacidad observable de estos estudiantes para realizar o resolver cosas, ¿no? Ese es el primero. El segundo, establecer estas necesidades curriculares a nivel individual. Sabemos que no se puede hacer un currículum, o nos ha quedado más claro que no podemos hacer un currículum para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene necesidades especiales. Somos diferentes, aprendemos diferentes.
Sin embargo, en este modelo de competencias que se implementó en nuestro espacio educativo, es decir, a nivel federal, pues bueno, ¿qué es lo que se hizo? Un estudio, o al menos eso quiero pensar, ¿no? Un estudio a nivel general y se sacaron las necesidades más preponderantes de todo el espacio territorial mexicano. Es decir, ¿qué era lo que se necesitaba? Pues a lo mejor una buena comunicación, una buena socialización, una buena ética, una buena competencia con respecto al juego, al ocio, no sé, algunas otras competencias que tuvieran que ver con lo que necesitaba el país en su momento, teniendo en cuenta que los currículums también se hacen de acuerdo a las necesidades de un país, ¿no? Eh, la otra es establecer el marco para el esquema curricular. ¿Qué es el marco para el esquema curricular? Bueno, ¿cuáles son las materias, el currículum que se va a implementar específicamente dentro de este espacio educativo? Si nos damos cuenta, si nosotras vemos en este sentido de la carrera de pedagogía, por curiosidad, por ocio, vemos el mapa curricular de nosotras y lo comparamos con el mapa curricular de UPN específicamente en la carrera de pedagogía y lo comparamos con la normal, ¿no? Vemos cuáles son los esquemas o el marco curricular que tiene cada uno de ellos y que suponemos se hicieron de acuerdo a las necesidades de cada uno de las instituciones que ofertan esa licenciatura, ¿no? O que ofertan ese, eh, digamos, ese espacio académico, ¿no? Entonces, es ahí donde se establece el marco. Cada una de nuestros espacios educativos tiene un marco curricular o un esquema curricular, que no es otra cosa más que el currículum como tal. ¿Cuáles son las materias que vamos a llevar? ¿Por qué vamos a llevar esas materias al principio? Etcétera, etcétera. Y de ahí ya pasa a desarrollar la estructura de los objetivos y del contenido de cada uno de esos o de ese esquema del marco curricular. Es decir, las materias que llevamos, por qué las llevamos, cuáles van a ser sus objetivos, cómo es que va a estar estructurado los contenidos de esas materias, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me permitirá definir o establecer el alcance precisamente de este currículum por competencias, ¿no? Es decir, hasta dónde yo puedo llegar con este currículum, cuáles van a ser los conocimientos que al finalizar mis estudiantes deben tener para ser competentes en el área en el que van a laborar profesionalmente, ¿no? Estos alcances, lo que comentaba la compañera Gise de estos métodos de entrega que coincidan con las necesidades operativas e individuales. Como les decía en un principio, tiene que ver con las necesidades, digamos, estatales o federales, pero sí que tienen que ser acorde a lo que pueda entregar mis estudiantes, ¿no? Es decir, a las necesidades de los estudiantes que estamos trabajando para alcanzar sus competencias, ¿no? No vamos a pedir, por ejemplo, en espacios marginales que me entreguen trabajos en... A ver, déjenme ver la plataforma. Ahorita les digo, la plataforma se llama... Denme un segundito, no la miro. Ay, Dios mío. Se me olvidó la plataforma. Bueno, es una plataforma de Microsoft. Ah, ya me acordé. Se llama Microsoft Teams. ¿Sale? Microsoft Teams. No voy a pedir a mis estudiantes que no tienen acceso a Internet, que no pueden trabajar en una computadora o no tienen acceso a
digamos, a, a un teléfono que entreguen trabajos en Microsoft Teams o en Google Classroom, por ejemplo, ¿no? Sino que tienen que ser precisamente vinculadas a las posibilidades de mis estudiantes, ¿no? Que, pues que me va a permitir generar ciertas competencias en ellos, ¿no? Y lo mismo pasa con las evaluaciones, ¿no? Las evaluaciones tienen que ir referenciadas de acuerdo a las habilidades y conocimientos de lo que se implementó en el aula. No podemos evaluar algo que no hemos compartido, sino más bien se necesita precisamente estructurar de alguna manera o a lo mejor con alguna herramienta de evaluación que mis estudiantes puedan alcanzar también, o estén en las posibilidades de ellos. Y finalmente esto lo que me implica es que yo necesito evaluar cuáles son las capacidades precisamente en los estudiantes de conocimiento, pero que ya estén aplicando, es decir, que sean observables, que pueda, no sé, a lo mejor evaluar por algún proyecto y que dentro de ese proyecto yo vea efectivamente cuál fue la capacidad, cuáles fueron las habilidades, cuáles fueron las actitudes, los conocimientos, las estrategias, las metodologías que hicieron para resolver ese proyecto o darle solución a ese proyecto, ¿no? Y ahí me estaría demostrando precisamente cuál es su competencia, ¿no? Porque lo hace de manera práctica. Y bueno, habla de que el currículum debe estar dirigido a las necesidades individuales y de la organización. En este sentido, ya compartí un poco que en nuestro país no podía haber necesidades individuales porque somos muchos los estudiantes. Más bien es a las necesidades de la organización o de las organizaciones, en este caso del país, y de cómo es que se necesita algo, y en esas competencias es en las que se va a trabajar. Necesito que seas muy bueno comunicándote, que seas muy bueno en este sentido de lo social, que seas muy bueno en este sentido de la ética y que pues utilices tus espacios para seguir aprendiendo. Es decir, no hay esta libertad de lo que yo quiero aprender, sino te aplico ciertas competencias que tú debes de alcanzar para lograr insertarte dentro de un espacio social, ¿no? Sin embargo, creo que nosotras no vamos a dejar de lado esta información, es decir, no vamos a dejar de lado las competencias, creo que las debemos de retomar, pero en el sentido de competencias para la vida, que ellos puedan alcanzar lo que quieran alcanzar, que logren llegar hasta donde quieran llegar, ¿no? Y que no estén delimitados por ciertas cosas que deben de lograr, sino que realmente sean competentes en lo que quieran ser competentes, ¿no? Y bueno, creo que en el caso de nosotras ya no estaremos trabajando en algún momento por competencias, a menos que me digan lo contrario, que siguen trabajando ahorita por competencias. Ya hay otros nuevos modelos, ¿no? Está la nueva escuela mexicana y está hablando de otras cosas, ¿no? Que no son realmente nuevas, pero que se están implementando basándose más en lo antropológico, ¿no? Es decir, en el cuidado del alumno o del alumno. Adelante, compañera Gise. Ya cambió otra vez el modelo, ¿verdad? Sí. Apenas no tiene mucho. Ay, Sí. ok. Sí, ahora estamos, bueno, en este sentido el de competencias fue hasta el del 2018 y todavía seguimos un poco, y de ahí empezó a entrar en vigor la nueva escuela mexicana,
que sí trae valores de competencia y trae algunos otros y de ahí se va haciendo mucho más grande. Pero bueno, no sé si tengan alguna preguntita, algo que comentar, ¿no? Bien, entonces, ¿les parece si le dejamos ahí? ¿Les parece si les dejamos ahí? Y ya solamente, bueno, nada más comentarles que la lectura trae otros modelos que ya hemos visto, como por ejemplo el modelo de... denme un segundito. Uy, uy, uy. Todos son modelos curriculares, ¿no? Está el modelo del Ralph Tyler, de Hilda Taba, José Antonio Arnaz, Raquel Glasman y María de Ibarrola, Margarita Panza, el que vimos, el autor que vimos, que es de Ángel Díaz Barriga, que también tiene otro modelo, y el modelo por competencias, que él también lo realiza, ¿no? Y que pues todos y cada uno de ellos tienen sus enfoques y bueno, depende de nosotros irlos aplicando. Justo estamos entrando a nuevas maneras de ver la educación. Ahora tenemos que integrar mucho más la tecnología porque estamos en este espacio de pues aumento desacelerado de la tecnología, ¿no? Y bueno, hay que estar atentos a los nuevos modelos que se nos propongan. Le vamos a dejar ahí. Solamente vamos a ver la siguiente clase, que es la sesión 11, que es modelos por objetivos. Si gustan, déjenme ver, modelo por objetivos. Bueno, nada más ese vamos a ver, ¿sale? Y dejamos el otro para la siguiente clase. Y igual me harían un audio con respecto a esta lectura y ya la platicamos aquí en clase. ¿Les parece bien? Sí, Bueno, pues entonces nos vemos la siguiente clase. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Un abrazo a todas y nos saludamos en la siguiente clase. Nos vemos. Bonita tarde.